sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 4 de este curso que le hemos titulado El matrimonio, el diseño de Dios para el matrimonio. Y hemos estado viendo varias cosas de mucha importancia para el matrimonio estas últimas semanas, pero hoy vamos a entrar a una clase que necesitamos ver: cómo atender conflictos en el hogar. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición en todo lo que vamos a ver? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir ahora, Señor, de que tú nos bendigas, que tú nos ayudes a comprenderla y a poder ser obedientes a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, comencemos entonces diciendo: solamente hay dos avenidas para todo conflicto. Sí, amado hermano. Y eso es de mucha importancia que lo sepamos. Estas dos avenidas, la primera es el orgullo. Esta es una manera que mucha gente opta para arreglar sus conflictos y sus problemas en el hogar. Vayamos rápidamente ahí a Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Dice claramente: el orgullo solo provoca peleas. La sabiduría está con los humildes. Entonces, esta es una manera de ver los problemas. Hay gente de que solamente de esta manera mira los problemas, orgullosamente, y provoca peleas, ¿verdad? El orgullo, según el diccionario, miremos lo que dice. El orgullo puede definirse como autoestima desproporcionada e irracional, acompañada de un trato insolente y rudo hacia los demás, según el diccionario de teología. Pero la otra avenida que hay para todo conflicto es la humildad. Y espero que esta sea la avenida que tú optes. Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice así: sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Entonces, esta es la otra avenida que usualmente optan otro tipo de personas: la avenida de humildad. La humildad es aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción, afectación u orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo, según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Entonces, es importante que tú te preguntes cuál avenida optas tú cuando se levantan los problemas en el hogar. Puedes optar por el orgullo, puedes optar por la humildad.
Uno de ellos va a resolver los problemas, la humildad. Los humildes reciben gracia, dice la palabra del Señor. Pero de la otra avenida, el orgullo, dice la palabra del Señor que el Señor los mira de lejos al orgulloso. Entonces, estas son las dos avenidas y son las únicas dos avenidas para arreglar todo tipo de problema o para ver todo tipo de problema, porque el orgulloso no arregla sus problemas. Dice la Biblia claramente que solo causa peleas. Ahora, tenemos que saber, amados hermanos, de que aparte de estas dos avenidas, los problemas o conflictos tienen distintos tamaños. Y es que aquí te dejo con 3 niveles de conflictos. No todos los conflictos son así de grandes o se merecen toda nuestra atención. Por ejemplo, hay conflictos pequeños y esto es muy importante, categorizar los conflictos, qué nivel son, qué tamaño son, porque esto te ayudará a tomar decisiones. Por ejemplo, amado hermano, la pasta de dientes. Algunas personas se molestan de cómo el cónyuge deja la pasta de dientes o saca la pasta de dientes del recipiente. Y esto a veces causa grandes conflictos, pero si lo ponemos realmente en perspectiva, solamente es un conflicto pequeño. O sea, no debería de llevar grande atención. O el no recoger los platos. Nuevamente son cosas pequeñas que en el camino se van a ir arreglando. O dejar la ropa tirada. O cosméticos por todos lados. Estos son conflictos pequeños y hay que darle la atención de un conflicto pequeño. Por eso es importante categorizar los niveles de conflictos o los conflictos. Darnos cuenta cuáles necesitan mayor atención y cuáles necesitan poca atención. Pero están también los conflictos que obstaculizan. Los conflictos que obstaculizan son aquellos que afectan la relación. Pero miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, no ayudar en nada en la casa, ¿verdad? Estos comienzan a afectar la relación como una gota de agua, poquito a poquito. Solo con los amigos o con las amigas se la pasa. Esos son conflictos que obstaculizan. O solo en la computadora, o solo en el dispositivo o tableta. Estas son cosas que se necesitan atender ya que son conflictos que afectan la relación. Pero también están los conflictos que destruyen la relación. Ahora, estos sí necesitan bastante atención. ¿Cuáles son conflictos que destruyen la relación? Por ejemplo, el cónyuge llega borracho. O la violencia doméstica. Estos destruyen. Tarde o temprano ese matrimonio con conflictos que destruyen va a colapsar. ¿Por qué? Porque estos conflictos se necesitan atender y atender rápido. Es como aquella agua que se metió ya a la barca, ¿verdad? Violencia doméstica, infidelidad o agresión verbal. Esos son conflictos que destruyen. Entonces, es importante categorizar los conflictos. Recordémonos la primera diapositiva que pusimos. Las dos avenidas para conflictos, ¿verdad? Para atender los conflictos. Está la avenida de la humildad, pero hay otra gente que prefiere la avenida del orgullo. Y esa es peligrosa porque esa no va a arreglar absolutamente nada. Pero también ahora estamos viendo lo importante que es ponerle un nivel a los conflictos. ¿Qué nivel es el conflicto que estás teniendo? Es el nivel, es un conflicto que necesita toda tu atención o es un conflicto que puede esperar a platicarse, ¿verdad? Eso es de mucha importancia. Bueno, miremos algunas otras cosas que la Biblia nos enseña. Ahora, soluciones bíblicas, cosas que deberíamos de estar practicando
en el matrimonio. Aquí es donde hace la diferencia los matrimonios. Yo doy consejería matrimonial. Algunos matrimonios son muy exitosos, otros matrimonios no son tan exitosos y otros matrimonios fracasan. Los 3 tipos de matrimonio recibieron la misma consejería matrimonial. Pero ¿qué fue lo que pasó? El matrimonio que fue exitoso es el que puso en práctica lo que se le enseñó. Aquí están las soluciones bíblicas, pero realmente no te van a servir en nada si no las pones en práctica. Entonces, miremos la primera. Es de mucha importancia estas soluciones bíblicas. La primera es el amor. Mira lo que dice 1 Corintios 13:4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Entonces, esta es una de las soluciones bíblicas, aprender a amarse. Cuando nosotros aprendemos a enamorarnos y amarnos como la Biblia requiere, porque aquí están usando la palabra ágape, que es un amor incondicional. Cuando nosotros usamos ese tipo de amor en nuestra relación y nos aprendemos a amar, te vas a dar cuenta que va a ser mucho más fácil el perdonar, mucho más fácil todas las demás otras cosas que vamos a hablar el día de hoy. Miremos la segunda. La segunda que debemos de practicar es el perdón. Seguido necesitamos practicar el perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué interesante, ¿no? Es importante que aprendamos nosotros a perdonarnos como Cristo nos perdonó. Amén. Y dice claramente que debemos de practicar el ser misericordiosos y benignos y aprender a perdonarnos. Ahora, tú te preguntarás, pastor, ¿y cómo se perdona de a verdad? Bueno, si vas a un ejemplo bíblico clásico, es ahí la historia de José, cuando él perdona a sus hermanos. Vayamos rápidamente ahí a lo que es Génesis capítulo 50, versículo 17. Lo primero que tienes que hacer para aprender a perdonar es que vas a necesitar sacar el dolor. Esto lo vas a tener que hacer llorando delante de la presencia de Dios, porque las cosas, hermano amado, todos somos humanos. En algún momento vamos a herirnos con las palabras, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Entonces, mira cómo lo hizo José. Capítulo 50, versículo 17, dice así: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos del Dios de tu padre. ¿Y qué dice, hermano? Y Josué lloró mientras hablaban. José lloró mientras hablaban. ¿Qué fue lo que hizo José? Sacó el dolor de su corazón. Esto lo puedes hacer tú delante de la presencia de Dios. Esto lo puedes hacer tú hablando con tu cónyuge. Es de mucha importancia que el dolor no se quede adentro. Pero mira por favor el segundo paso. No busques la venganza. Versículo 19. Aquí lo tenemos, 18 y 19. Dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
Entonces, él no buscó la venganza. Ese es el segundo paso. Es importante que tú no te vengues, que como me la hizo, ahora yo se la voy a hacer. Eso no es de Dios. Eso no va a sembrar nada bueno dentro del matrimonio. Pero lo tercero, mira por favor, rompe toda atadura. Él les dijo en el versículo 19, les dijo, no temáis. ¿Te das cuenta? Aquí en el versículo 19, Él les dice, no temáis. En ese momento, Él rompió toda atadura de culpabilidad en ellos. Es importante que tú aprendas a romper ataduras de culpabilidad, de rencor, de cualquier cosa que esté afectando en la relación. Esta es la forma correcta de perdonar. Y también es importante mostrar compasión. Amén. Pero mira otra cosa que él hizo. Tercera cosa. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira, eso es de mucha importancia. No te pongas tú en lugar de Dios. Él se quitó del camino y él dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Igualmente vamos a tener que aprender que Dios sí trae consecuencias por nuestros hechos, pero que no vengan de parte tuya, que vengan de parte de Dios. Y lo último, es importante que bendigamos y no maldigamos. Mira por favor el versículo 21. Ahora, pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Esta es la forma bíblica de perdonar. Entonces, esta es la manera correcta de perdonar. 5 puntos que te acabo de enseñar. Primero, saca el dolor. Segundo, no busques venganza. Tercero, rompe toda atadura. ¿Cómo? Mostrando compasión. Cuarto, quítate del puesto que le corresponde a Dios. Y quinto, bendice a aquel que te hizo mal. Ya sea que hubieron terceros involucrados, los padres o inclusive tu mismo cónyuge. Es importante mostrar un verdadero perdón. Bueno, vayamos entonces al próximo punto, porque eso se pone interesante. Lo otro que tenemos que saber, amados hermanos, es que la Biblia nos manda también a soportarnos unos a los otros. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Debemos aprender a soportarnos unos a los otros. Esto es un mandamiento del Señor y esto se aplica también en el matrimonio. Tenemos que saber, amado hermano, de que cuando nosotros comenzamos a vivir la palabra de Dios, las cosas en el matrimonio se van a poner mucho más fáciles. Cuando nosotros tenemos una actitud de que yo debo de ser feliz y si no soy feliz, amado hermano, esa actitud totalmente corrompe las cosas en el matrimonio. Debemos de aprender a agradar a Dios dentro de nuestro matrimonio. ¿Cómo? Amándonos, perdonándonos, soportándonos y la última de este punto, evitando. ¿Evitando qué? Bueno, mira, aquí nos dan una lista que debemos de evitar. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Es importante aprender a evitar ciertas cosas. Amén. Entonces, estas son soluciones bíblicas para el matrimonio, para atender conflictos en el matrimonio. Pero ahora, la pregunta importante, ¿qué hacer
cuando se levantan los conflictos. Bueno, ya hablamos de evitar, pero ¿qué te parece si te doy algunos otros puntos de cosas que debes de evitar? Cuando se levanta un conflicto, lo primero que debes de evitar, que usualmente es lo primero que hacemos, debemos de evitar el contraataque. El contraataque no busca el solucionar los problemas. Y usualmente lo hacemos. Y quiero dejarte saber, el contraataque es una señal de orgullo. Debes de evitarla a todo costo. El contraataque siempre, amado hermano, busca el herir, el dañar, el recordar cosas ya perdonadas. Y es una señal de orgullo. Te voy a enseñar cuál es la señal de orgullo. Ya aquí está el contraataque. Pero cuál es la señal de humildad. Y recuérdate que habíamos dicho que hay dos avenidas, ¿verdad? Para ver los problemas. Tú decides cuál vas a agarrar. El contraataque es una de las señales de orgullo. Nuevamente, solo busca el hacer daño. Y no le importa agarrar cosas del pasado ya perdonadas. El contraataque viene de gente orgullosa. Es mejor guardar silencio. Es mejor la blanda respuesta. Entonces aquí te puedes dar cuenta tú. Cuando tú contraatacas a la persona o a tu cónyuge, eso es un indicador de que agarraste la avenida del orgullo para tratar de resolver el problema, pero nuevamente te digo, no va a resolver nada. La Biblia no se contradice. Claramente dice que el orgulloso provoca peleas. Amén. Segunda cosa que debes de evitar, el ser defensivo. Amén. Hay que aprender a escuchar. El ser defensivo también es señal de orgullo. El aprender a escuchar es señal de humildad. Amén. También esta es otra que se usa, yo lo he visto en matrimonios que lo usan, ignorar al cónyuge. Amado hermano, nuevamente todo esto se necesita evitar. ¿Cuál es la mejor opción entonces? Bueno, ahí está en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 1. ¿Cuál es la mejor opción? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La mejor opción es la blanda respuesta. Démonos cuenta que aquí está claramente cuál es el camino del orgullo y cuál es el camino de la humildad. Nosotros necesitamos optar por ser humildes al resolver los conflictos. Segunda cosa que debes de hacer cuando se levanta un conflicto. Hazte preguntas. Las preguntas son muy importantes. Santiago capítulo 3, versículo 13. Vayamos rápidamente. Capítulo 3, versículo 13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, es importante aprender a hacer preguntas, porque esto, amado hermano, nos ayuda a actuar sabiamente. Y démonos cuenta que la Biblia en Santiago ya nos dice que la sabiduría es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos.
Ok, ¿qué preguntas debemos de hacer? Una de las preguntas que debemos de hacernos es ¿por qué estoy enojado? ¿O por qué estoy enojada? Hay gente que se pone a discutir y no sabe ni siquiera por qué está enojado o enojada. La segunda pregunta que te deberías de hacer es ¿estoy cansado o cansada? O sea, estás de mal humor a causa de algo, ¿verdad? Otra de las cosas es ¿estoy deprimido o deprimida? ¿Comenzó el problema allí en la plática con tu cónyuge o ya venías así? Y esta es otra. ¿Comenzó esta actitud externa al matrimonio? O sea, comenzó en el trabajo, te pasó algo en el trabajo y está rematando en la casa. ¿Comenzó algo en la calle cuando venían manejando y terminaste rematando en la casa? ¿Qué culpa tiene la esposa, el esposo o los hijos? Son buenas preguntas que debemos de hacernos. ¿O qué nivel de problema es? ¿Es un problema pequeño? ¿O es un problema que obstaculiza? ¿O un problema que destruye? ¿Qué tipo de problema es? Esto nos va a ayudar bastante a nosotros resolver los problemas. Entonces, el tercer punto está fácil. Resuelva el problema. 1 Pedro capítulo 3 versículo 7 nos dice. Mira lo que dice. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escúchame bien. Hay parejas que deciden irse 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes entero sin resolver el problema. Yo no entiendo, amado hermano, cómo podemos nosotros orar sabiendo que la Biblia dice que los conflictos pueden estorbar nuestras oraciones y pasar un mes entero sin importarnos en arreglar el problema. Yo no sé cómo se puede hacer eso. La verdad que no sé, no entiendo esa mentalidad. Yo te animo que uses la regla que dice la palabra del Señor. Tenemos básicamente 24 horas para arreglar el problema. Que el enojo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso nos está dando un periodo de un día para resolver el problema. Esa es la manera que debemos de resolver el problema. Debe de urgirnos a nosotros el resolver el problema. ¿Por qué? Porque, amado hermano, primero, antes de querer agradar al cónyuge, debemos de anhelar agradar a Dios. Y si yo no estoy bien con el cónyuge, no voy a estar bien con Dios. Por eso 1 Pedro 3:7 es de mucha importancia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a resolver el problema? Aparte de todos los puntos que ya vimos, revisa tus motivos y actitudes primero. Primero debes de revisarte tú. Antes de comenzar a juzgar y criticar a tu cónyuge o revisar a tu cónyuge, debes de revisar tu actitud, tus motivos, tus motivaciones. Pero también es importante aprender a usar un lenguaje no verbal para bajar las emociones. Una de las cosas, y aquí tiene que ver mucho cómo tú conoces a tu cónyuge, porque algunas de estas cosas que te voy a mencionar pueden irritar a tu cónyuge. Pero una de las cosas que funciona bastante, en algunos casos, es el toque físico. Poner la mano en el hombro y decir, mi amor, no quiero pelear el día de hoy, o mi amor, no quiero discutir. Eso tiende a bajar las emociones, ese toque físico. Pero en algunos casos, dependiendo quién es el cónyuge, ¿verdad? La actitud del cónyuge, tú tienes que saber que en algunos casos eso no va a funcionar, sino que va a alterar el problema. Entonces, tienes que ser muy sabio. Pero trata de ver que el lenguaje no verbal puede ayudar a bajar las emociones. Amén. De la persona.
Tal vez donde estás tratando de arreglar el problema está muy ruidoso. Cambiar de lugar. Eso es de mucha importancia. Amén. Pero también ponga atención al mensaje del cónyuge. Esto es algo que te va a ayudar muchísimo. Cuando solamente queremos ser oídos y no aprendemos a escuchar lo que el cónyuge tiene que decir, nos cerramos en una cápsula que no nos permite a nosotros crecer. Es importante aprender a poner atención a lo que el cónyuge quiere decir. Y si hay que corregir cosas en nosotros, hay que corregirlas, ser valientes para hacerlo. Pero también recuerda Proverbios capítulo 18, versículo 13. Mira lo que dice. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cómo lo dice esta otra versión? El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Mira esta otra versión. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Entonces, es importante que no se nos olvide Proverbios 18:13. Para resolver el problema necesitamos aprender a escuchar. Y pensemos antes de hablar. Ese es otro punto muy importante. Y por último, haga preguntas. Si las cosas no quedaron claro, haga preguntas. Escriba las preguntas como hablamos en la clase de comunicación. Todas estas cosas nos van a ayudar a poder atender conflictos en el hogar. Entonces, amado hermano, tenemos bastante que aprender de esto. Espero que esto te haya ayudado y la próxima semana seguimos con este curso. Por favor, no te lo pierdas. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos. Nos vemos, saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.